Dios te bendiga, te saluda tu amigo José Moreno. Vamos a repasar nuestra lección de esta semana que se titula Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo número 4, versículo del 17 en adelante dice, pero vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es el que realmente puede moldear nuestro carácter? Dios. Jesús es el que puede transformarnos. Usted puede ir con un psicólogo, usted puede ir con un terapeuta, usted puede recibir terapia, pero el único que tiene el poder para moldear nuestro carácter, para moldear nuestras conductas y cambiar nuestro corazón es Jesús. Él es el único, hermanos. Por eso a veces en la vida cristiana y en nuestras reuniones, donde estamos a veces en nuestras iglesias, hay problemas e indiferencias, porque no hemos abandonado el viejo hombre, porque de repente revive el viejo hombre y hay prácticas y conductas que hacen que perdamos la unidad, el amor, la humildad cuando llegan problemas a la iglesia. La Biblia nos dice claramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que viene con problemas, con griterías, con engaños, con mentiras, con pleitos, con lascivia, que son todas las obras carnales. Pero el único que puede moldearnos y darnos palabras que nos inspiran, palabras de amor, palabras de humildad, palabras de mansedumbre, palabras sabias para poder relacionarnos con nuestros hermanos de iglesia, es Dios a través de su Espíritu Santo. El único que nos puede moldear, el único que nos puede cambiar es Cristo. Y al único que tenemos que ver, hermanos, para poder seguir en esta carrera cristiana y poder alcanzar la meta, es Cristo Jesús. No hay otra persona, no hay otro ser en quien podamos ser salvos, no hay alguien más que nos pueda transformar y cambiar nuestro corazón, es Cristo. Si nosotros, hermanos, no hemos entendido lo que dice aquí la palabra de Dios, que nos despojemos, porque el viejo hombre siempre está viciado conforme a deseos engañosos, mentiras, problemas, y nos dice, nos exhorta, renueven el espíritu y su mente, renueven su espíritu, su mentalidad y que nos pongamos ropa nueva, dice, y nos vistamos de un nuevo hombre creado según Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando entra a tu vida? Bueno, hay justicia, hay santidad, hay amor, hay confraternidad, hay bondad, porque eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús cuando realmente ha entrado en tu vida. Y para que tú puedas dejar a Cristo Jesús que entre en tu vida, tenemos que despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Abandonar el yo, abandonar el orgullo, abandonar la arrogancia, y tenemos que ceder a que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Si el Espíritu Santo no transforma nuestra vida, no dejamos que el Espíritu entre y nos moldee, es imposible, hermanos, que podamos crecer en esta vida cristiana. Tenemos que orar y decirle, Señor, cambia mi carácter, cambia mi manera de pensar, quítame de mí el orgullo, la vanagloria, la soberbia, y hazme semejante como tú quieres. Haz de mí, Señor, un nuevo ser, una nueva persona, no físicamente, sino interiormente. Que el Espíritu Santo nos transforme, nos llene de amor, inunde en nosotros el amor, inunde en nosotros, hermanos, todo lo que viene siendo la bondad, y que podamos servir a Cristo Jesús. Esa es la lección del día sábado, que nos dice que debemos de vivir una vida y debemos de ser moldeados por Cristo. Dejemos que Cristo nos moldee, hermano. Dejemos que Él nos transforme, que Él nos cambie, que Él quite de nosotros todo, pero tenemos que ceder. Nosotros no podemos, si nos rehusamos por nuestro orgullo y nuestra soberbia, no vamos a dejar que el Espíritu de Cristo entre y cambie nuestras vidas. La espiral descendente del pecado. El pecado nos daña. El pecado pareciera que muchas veces el enemigo lo disfraza como algo codiciable, tentativo,
que causa felicidad momentáneamente, pero realmente a la misma vez causa tristeza. Cuando termina, después que has bebido tanto alcohol, después que has tenido tanto sexo ilícito, después que has cometido tanta mentira, hay alguien que está sufriendo y que sufre y que duele. Después que abandonas a tu esposa, le eres infiel, cometes adulterio, detrás de todo eso viene el dolor, el sufrimiento humano, porque toda la consecuencia del pecado trae sufrimiento al corazón, aunque no queramos reconocerlo. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses, me gustaría leer Colosenses capítulo número 3 y versículo número 1 en adelante, dice: si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mis apreciados hermanos, cuando nosotros empezamos a probar el pecado va a traer desgracia a tu vida. A veces Satanás empieza a meterte la idea de: mira, no te va a pasar nada, si tú caes en el pecado simplemente vas a disfrutar, nadie se va a dar cuenta, tus hijos están bien, tu esposa está bien. Pero llega el momento en que los hijos empiezan a sufrir la ruptura de un matrimonio. Llega el momento en que los hijos enfrentan los problemas del pecado de una mentira. Mis apreciados hermanos, si jugamos con el pecado, vamos a enfrentar las consecuencias, y las consecuencias serán terribles. Aquí estamos viendo, mis apreciados hermanos, cómo es que Pablo está comparando el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Pablo nos está enseñando, hermano, que abandonemos todas las prácticas que nos trae pecado, que nos trae desgracia, que nos trae maldad, que eso no debe de reinar en la vida de un cristiano. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítense toda clase de cosas que nos impiden acercarnos a Cristo Jesús. El pecado nos separa de Cristo, el pecado nos separa de la iglesia, el pecado nos separa de nuestra familia, el pecado nos roba lo que más amamos, que es nuestra familia. El pecado te arruina, te trae infelicidad, te trae desgracia, te trae enfermedad y finalmente la ruina, finalmente la muerte. Eso es lo que realmente quieres para tu vida. Pon la mirada en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está enseñando, mis hermanos, a que nosotros tengamos mucho cuidado cuando nosotros empezamos a ver como el pecado algo tentativo. Llega el momento que empezamos a probar el pecado y cuando menos nos damos cuenta, estamos metidos en un problema grande. Pablo nos está amonestando que empecemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, donde hay paz, donde hay amor, que cosechemos los frutos del Espíritu. Y solamente eso se hace cuando empezamos a vivir una vida cristocéntrica, empezamos a levantar el culto familiar en nuestros hogares, empezamos, mis apreciados hermanos, a orar, a estar con nuestros hijos, cantar, alabar el nombre de Dios. Que Dios pueda cada día ayudarnos para que podamos pronto terminar la obra de Cristo y prepararnos teniendo una vida nueva como Cristo Jesús. Efesios capítulo número 4, versículo del 20 al 24. Y estamos viendo un cambio de ropa dramático. Cuando Cristo entra en nuestra vida y nosotros dejamos que Él nos moldee, nos cambia y nos transforma. No podemos seguir siendo esa persona grosera, ese hombre áspero, esa persona ladrona, ese hombre ladrón, ese hombre adúltero, esa mujer adúltera, esa persona que trae problema y discordia. No podemos llegar a seguir siendo esa persona. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que eran antes,
que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está hablando que debemos de vestirnos, un cambio de vida. No podemos seguir siendo esa misma persona que éramos antes. El Espíritu Santo obra, hermanos, en la vida cuando nos bautizamos, pero obra de acuerdo a la voluntad nuestra, obra de acuerdo a como nosotros dejamos que vaya entrando y vaya cambiando nuestra vida. Si nosotros no permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, que nos transforme, si nosotros no oramos cuando cometemos pecado, cuando pasamos un momento difícil en nuestra vida y no confiamos en los poderes de Dios, en el poder de Cristo que puede cambiar y transformar, entonces es imposible que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Aquí está hablando la lección, hermanos, en el día lunes, que nosotros debemos de tener un cambio al momento que el Espíritu Santo entra, pero solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Quién es ese nuevo hombre realmente que puede transformarnos y hacernos como éramos antes? Así como Dios nos crió al principio, Jesús. Dios solamente es el que tiene el poder para cambiarnos. Nosotros no podemos humanamente, por más que nosotros intentemos y queramos hacer las cosas bien, no vamos a poder nunca. El único que puede cambiarnos y transformarnos es Cristo Jesús. Pero debemos nosotros de tomar la iniciativa y decir al Espíritu Santo, Señor, tal vez yo no soy bueno en esto, tal vez yo miento, tal vez soy chismoso, tal vez tengo problemas en criticar, en juzgar. Señor, cámbiame, lléname de misericordia, lléname de amor, hazme de acuerdo a tu voluntad. La Biblia nos está diciendo que solamente cuando nosotros renunciemos al yo, cuando nosotros decidamos seguir al Maestro, cuando nosotros empecemos a vivir una vida de humildad en Cristo y pedirle que Él nos cambie, Él tiene el poder para cambiarlo y Él lo puede hacer. Únicamente tenemos que pedirlo. Únicamente tenemos que renunciar a todo nuestro orgullo. Tenemos que renunciar a todo lo que nos impide acercarnos a Cristo y ir humildemente reconociendo que Él tiene el poder para transformarnos y Él lo hará. Algo que me llama la atención del Espíritu de Profecía, que dice, en un tiempo estábamos corrompidos, degradados y esclavizados por las pasiones lascivas, endrogados por los opios del mundo, ciegos, confundidos y engañados por las tretas de Satanás. Ahora que fuimos enseñados en la verdad tal como es en Jesús, tiene que haber un cambio decidido en su vida y carácter. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 160. Claro que sí, tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. No podemos seguir siendo esa mujer chismosa, ese hombre chismoso, ese hombre ladrón, esa mujer ladrona. No, hermanos, tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar que Cristo cambie nuestra vida, que Él obre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida. Pero solamente puede el Espíritu Santo entrar cuando nosotros se lo pedimos. Cuando nosotros pedimos y oramos, Señor, cámbiame y transfórmame, Él cambia y Él transforma. Efesios capítulo número 4, versículo del 20 al 24. Y estamos viendo un cambio de ropa dramático. Cuando Cristo entra en nuestra vida y nosotros dejamos que Él nos moldee, nos cambia y nos transforma. No podemos seguir siendo esa persona grosera, ese hombre áspero, esa persona ladrona, ese hombre ladrón, ese hombre adúltero, esa mujer adúltera, esa persona que trae problema y discordia. No podemos llegar a seguir siendo esa persona. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que eran antes, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está hablando que debemos de vestirnos, un cambio de vida. No podemos seguir siendo esa misma persona que éramos antes. El Espíritu Santo obra, hermanos, en la vida cuando nos bautizamos, pero obra de acuerdo a la voluntad nuestra, obra de acuerdo a como nosotros dejamos que vaya entrando y vaya cambiando nuestra vida.
Si nosotros no permitimos al Espíritu Santo que nos cambie, que nos transforme, si nosotros no oramos cuando cometemos pecado, cuando pasamos un momento difícil en nuestra vida y no confiamos en los poderes de Dios, en el poder de Cristo que puede cambiar y transformar, entonces es imposible que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Aquí está hablando la lección, hermanos, en el día lunes, que nosotros debemos de tener un cambio al momento que el Espíritu Santo entra, pero solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Quién es ese nuevo hombre realmente que puede transformarnos y hacernos como éramos antes? Así como Dios nos creó al principio, Jesús. Dios solamente es el que tiene el poder para cambiarnos. Nosotros no podemos humanamente, por más que nosotros intentemos y queramos hacer las cosas bien, no vamos a poder nunca. El único que puede cambiarnos y transformarnos es Cristo Jesús. Pero debemos nosotros de tomar la iniciativa y decir al Espíritu Santo: Señor, tal vez yo no soy bueno en esto, tal vez yo miento, tal vez soy chismoso, tal vez tengo problemas en criticar, en juzgar. Señor, cámbiame, lléname de misericordia, lléname de amor, hazme de acuerdo a tu voluntad. La Biblia nos está diciendo que solamente cuando nosotros renunciemos al yo, cuando nosotros decidamos seguir al Maestro, cuando nosotros empecemos a vivir una vida de humildad en Cristo y pedirle que Él nos cambie, Él tiene el poder para cambiarlo y Él lo puede hacer. Únicamente tenemos que pedirlo. Únicamente tenemos que renunciar a todo nuestro orgullo. Tenemos que renunciar a todo lo que nos impide acercarnos a Cristo y ir humildemente reconociendo que Él tiene el poder para transformarnos y Él lo hará. Algo que me llama la atención del Espíritu de Profecía, que dice: en un tiempo estábamos corrompidos, degradados y esclavizados por las pasiones lascivias, endrogados por los opios del mundo, ciegos, confundidos y engañados por las tretas de Satanás. Ahora que fuimos enseñados en la verdad tal como es en Jesús, tiene que haber un cambio decidido en su vida y carácter. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 160. Claro que sí, tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. No podemos seguir siendo esa mujer chismosa, ese hombre chismoso, ese hombre ladrón, esa mujer ladrona. No, hermanos, tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar que Cristo cambie nuestra vida, que Él obre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida. Pero solamente puede el Espíritu Santo entrar cuando nosotros se lo pedimos. Cuando nosotros pedimos y oramos: Señor, cámbiame y transfórmame, Él cambia y Él transforma. Palabras llenas de gracias que unifican. Qué tremendo. Una de las cosas por las cuales a veces nuestros miembros de iglesia tienen problemas y discuten es por la boca. ¿Sabías tú que por la boca puedes dañar a tu prójimo? La manera como te expresas. E incluso como líderes somos tendidos muchas veces nosotros a poder hablar palabras despreciativas, palabras de arrogancia, palabras de ingratitud hacia nuestros dirigentes, nuestros pastores, hacia nuestros directores que trabajan duramente sin ningún sueldo en la iglesia para el crecimiento y para que el cuerpo de Cristo siga avanzando. Miren, queridos hermanos, las palabras tienen mucho poder y pueden influir para bien y para mal. Por eso aquí la Biblia nos está diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una de las cosas que daña es la mentira. Daña en tu matrimonio, daña con tus hijos, te puede dañar en tu empleo, te puede dañar donde quiera que sea. La mentira es uno de los pecados que el enemigo utiliza para que una mentira te guíe a otra, y cuando te das cuenta, estás cometiendo un gran pecado y has destruido mucho. Como cristianos, Pablo nos está exhortando a que desechemos nosotros la mentira. En el versículo 25 dice: desechen la mentira, desechemos la mentira,
Hablemos verdad, pero cuando está hablando de verdad, no está hablando que usted vaya a decirle, yo te digo la verdad, mira, yo se los digo en su cara, yo soy realista. Tenemos que usar nuestras palabras sazonadas, hermano. Tenemos que ser prudentes cuando nos toca hablar con un miembro de iglesia. No podemos decir todo lo que pensamos. El sabio piensa antes de hablar. La Biblia nos dice que por nuestras palabras podemos llegar a ser condenados. Hermanos, aquí esta lección nos está enseñando, mis apreciados hermanos, que las palabras que hablemos deben de ser palabras que edifiquen, que hagan crecer, que haya armonía, que haya paz, que no haya desunión, que no haya problema, que no haya división. Para eso Dios no nos ha llamado. Nosotros estamos para reconciliar. ¿Qué sucede cuando llegas a un lugar, un servicio fúnebre, donde están las personas dolidas, donde hay... ¿Qué es lo que tú haces? ¿Animas o llegas para decir, mira, es que esa persona era un borracho, era un ebrio, etcétera? Hermanos, tenemos que saber usar nuestras palabras de acuerdo a la ocasión en la que se está presentando. No podemos hablar simplemente hablar por hablar. En la iglesia debemos mantener lo más que podamos la unidad, hermanos. Una de las cosas que más daña es por la manera como nosotros hablamos. Las palabras ásperas hacen subir el furor. Y algo que dice la sierva del Señor que me llama la atención, dice algo interesante, hermanos. Las palabras bondadosas son como el rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar en sazón palabra alcanzado. Y el Señor nos recomienda, sea vuestras palabras siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Colosenses 4:6, Obreros Evangélicos, página 128. Bueno, Jesús nunca habló palabras ásperas, palabras fuertes contra el doliente, contra el abatido, contra la persona que estaba sufriendo o estaba viviendo en un pecado. No, Jesús le habló palabras de esperanza, palabras de misericordia, palabras de bondad. Eso es el mensaje que tenemos que predicar. Todo a su debido tiempo, hermanos. A veces dañamos por estar comentando y hablando mal de otros, cuando en realidad, si usted tiene algo contra su hermano, vaya usted, acérquesele a él y siga el ejemplo que Cristo nos encomendó. Hablar con él, no andar hablando con otras personas, porque entonces dañamos la vida de nuestro hermano y de nuestra hermana y traemos problemas y desunión a la iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere, que la forma en cómo hablemos, hermano, sea para edificación, sea para traer paz, para traer amor, y que no sea para traer discordia y problemas. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Interesante, hermanos. Cuando el Espíritu Santo vive en la vida del creyente, todo es diferente y se pueden ver los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, etc. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros en nuestra forma de hablar dañamos a nuestros hermanos y destrozamos su corazón? ¿Usted cree que el Espíritu Santo se siente contento o se siente triste? ¿Qué sucede cuando estamos haciendo una transacción comercial? O a veces estamos haciendo algo, hermanos, en nuestra vida y realmente no somos justos, no somos leales. Nosotros entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es una persona. Es una persona porque el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo ve, el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos lleva y nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué sucede cuando hay personas que no creen que el Espíritu Santo es una persona y lo creen que es un viento, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Jehová, etcétera? ¿Estamos entristeciendo al Espíritu Santo? Claro que lo estamos entristeciendo, porque el Espíritu Santo es una fuente, hermano. El Espíritu Santo nos da dones para que nosotros podamos usarlos para el crecimiento y el avance de la obra de Dios, para fortalecer el cuerpo de Cristo. No lo hace y no nos da dones para nosotros hablar mal en contra de nuestros hermanos. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuimos sellados. El Espíritu Santo no es, podemos decirlo de esta manera, el Espíritu Santo no es, el Espíritu Santo es el sellador, no es el sello. El Espíritu Santo es el sellador, el que nos sella. El Espíritu Santo es el que nos sella. Pero nosotros, hermanos, podemos perder realmente la salvación. ¿Sabes cómo la podemos perder? Bueno, hablando mentira, robando,
haciendo tantas cosas, hermanos, que no nos recomienda la Biblia. La Biblia nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y nosotros podemos entristecerlo por nuestra manera de hacer, por nuestra manera de comportarnos. La Biblia nos recomienda, hermanos, que nosotros debemos de amarnos unos a otros, edificarnos. El que robe, dice la Biblia, ya no robe más, sino trabaje para poder brindar a nuestros hermanos, ayudar a los necesitados. ¿Sabía usted que la persona que vive sin Cristo, cuando la persona trabaja para vivir cómodamente y después si gana dinero extra, bueno, entonces hace grandes graneros y empieza a hacer grandes negocios y a crecer su economía? Pero la persona que ha nacido en Cristo Jesús, ya no solamente piensa en Él, vive de acuerdo a lo que Dios le da y para sus necesidades, pero también, hermanos, todo lo que gana, el extra lo emplea para el beneficio del avance de Dios y también para ayudar al prójimo y al necesitado. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Bondad, no amargura. Interesante. Recuerdo un día, hermanos, en una iglesia que estábamos, que me tocó hablar con una secretaria. Íbamos a mandar el traslado de una persona y le dije a mi secretaria: hermana, ¿podría usted ayudarnos para poder hablar con la hermana de la otra iglesia que es secretaria y poder pedir el nombre de la persona que lo está solicitando para que pertenezca a nuestra iglesia, cambio de membresía? Y me dijo: mira, sinceramente yo no me llevo con la hermana secretaria de la otra iglesia. Tuvimos por ahí un altercado y sinceramente estamos un poquito molestas. Realmente me llamó la atención una secretaria de nuestra iglesia, miembro de iglesia. Hermanos, la Biblia nos menciona, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros cometemos pecado, automáticamente, verticalmente, ¿verdad?, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Ahora nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos que están a nuestros alrededores. Como la cruz, verticalmente debemos perdonar a nuestros hermanos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no queremos perdonar. Pablo nos está exhortando en el libro de Efesios que dejemos toda la gritería, el enojo. Usted sabía, hermanos, que el amor, la misericordia, cuando abunda más en los problemas, a veces viene y calma el problema. Pero cuando en nosotros está el orgullo, el que no quiere perder, el que yo tuve la razón, el que tú me dañaste, tú fuiste, no yo, recuerda lo que me hiciste, despertamos más problemas y más rencillas. Uno de los consejos, hermanos, que yo quiero darle es que usted, si usted quiere apagar el fuego, aunque usted no tenga la culpa, usted pida perdón. Perdóname si te he ofendido y quiero terminar la fiesta en paz. No empiece a recordar las cosas pasadas, porque entonces abre la herida y vuelve a pasar. Al reconciliarse es mejor ir y pedir perdón. Hermano, Elena de White nos dice algo interesante. Cada uno de nosotros individualmente tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. El carácter está siendo pesado en las balanzas del santuario y debería ser el sincero deseo de todos caminar con humildad. Y cuidado, no sea que olvidándonos deje brillar su luz ante el mundo, no tengan la gracia de Dios y pierdan todo lo que es de valor. Toda disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado, junto con toda maledicencia y amargura. Deben atesorarse la bondad, el amor y la compasión mutuas, para que la oración de Cristo de que sus discípulos fuesen uno como lo son Él y su Padre pueda ser contestada. La armonía y la unidad de la iglesia son las credenciales que ellos presentan ante el mundo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La conversación genuina siempre conducirá hacia el amor genuino por Jesús y por todos aquellos por quienes Él murió. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 259. La ternura, el amor, la compasión, la misericordia, la paz, la humildad es lo que nos debe de guiar, hermano. Y es difícil cuando el yo está dentro de nosotros. Es difícil cuando hemos renunciado a nuestra vida pasada. Es difícil cuando todavía existe en nosotros ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que no hemos matado, que no hemos eliminado. ¿Cómo se elimina? Orando y pidiendo al Espíritu Santo que nos cambie, nos transforme y nos quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. ¿Cómo se quita? Estudiando la Biblia, hermanos.
hablándole a Cristo, diciendo, Señor, este es mi problema que yo paso en mi vida. Por favor, cámbiame, Señor. Hermanos, nosotros debemos de ser más bondadosos que amargados. Debemos de ser más gozosos que infelices. Dios nos manda a ser personas que amemos, que demostremos el amor y el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección.